El tema que les traigo es comunicación digital política en tiempos de crisis. Básicamente voy a hacer como dos momentos. Una introducción, que no está en la presentación, que la vamos a conversar alrededor de la crisis, y después paso ya ahora sí a dar como unas claves principales de lo que considero se debe tener en cuenta a la hora de comunicar en estos tiempos turbulentos y miedosos para algunos que estamos viviendo. Entonces les decía que iba a hacer una introducción con el tema de la crisis. Aunque el título de la charla es Comunicación Digital en tiempos de crisis, lo primero que hay que tener en cuenta es si de verdad estamos en una crisis. No hablo del COVID, no hablo de la pandemia, no. Hablo de cada uno de los escenarios de ustedes, de nosotros, porque muchas veces cuando los líderes y los gobiernos están en algunos momentos turbulentos, consideran que cualquier ataque, consideran que cualquier situación de riesgo es una crisis. Y no, muchas veces es precisamente eso, una situación de riesgo, no necesariamente una crisis. Entonces, lo primero que hay que hacer antes de empezar a ejecutar cualquiera de las claves que vamos a conversar en estos minutos es definir, bueno, ¿qué es una crisis? Y a mí me gusta definir las crisis básicamente en dos líneas. Y es, para mí, Juan Sebastián, una crisis es un golpe casi mortal a la confianza, porque finalmente la comunicación digital es eso, un ejercicio de confianza. Lo que nosotros hacemos es crear percepciones, es generar precisamente una gestión positiva de la reputación y transversal a eso es construir confianza. Eso es lo que hacemos realmente. Entonces, cuando se rompe esa confianza, pues obviamente puede haber un factor de riesgo. Y cuando ese factor de riesgo ya afecta mi reputación de marca, cuando ese factor de riesgo ya afecta, obviamente, otros escenarios alrededor de mi gobierno, pues ahí ya sí puedo estar diciendo, bueno, posiblemente sí estoy en una crisis. ¿Y quién define si estamos o no? No las defino yo, no la define ninguno de los que estamos acá, la define un comité de crisis que todo gobierno y todo equipo político debe definir, ya sea que vaya a estar en una elección o ya sea que vaya a estar en un gobierno o en un cargo de elección popular. Siempre tiene que haber alguien, pues un grupo de personas profesionales que analicen todas esas situaciones de riesgo, todos esos riesgos latentes que pueden haber, porque es que además no crean que solamente los gobiernos tienen situaciones posibles de riesgo, cualquiera de nosotros puede tenerlo. Y por eso siempre hay que hacer un mapa, un mapeo de cuáles son esas posibles situaciones y adelantarse a los acontecimientos. Es decir, si me atacan por aquí, ¿cómo voy a responder? Si esto explota, ¿qué voy a hacer? O sea, hay que tener perspectiva en el tema de riesgo para poder pasar de la comunicación de riesgo a la comunicación de crisis, que es precisamente la que nos convoca el día de hoy. Cuando ya he definido que definitivamente sí puedo estar en una crisis, que estoy en una situación muy compleja, pues ahí sí entra a jugar lo que vamos a ver a continuación. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que definitivamente rapidez no es sinónimo de efectividad. Muchas veces, y seguramente ustedes lo han visto con los gobiernos actuales, ahí sí voy a ir para el caso del COVID, son como locos publicando. El que más publique, el que lo haga más rápido, el que lo haga más técnico, en fin, son como locos. A ver, no, es que hay una infoxicación. Ahora Iván hablaba de las fake news y hablaba de la infoxicación. Muchos están cayendo en eso. Y no estoy hablando de ciudadanos, estoy hablando de gobiernos, ¿sí? Que caen en eso, caen en infoxicar al ciudadano. Entre otras cosas, porque el ego es más grande que ellos y sienten o creen erróneamente que todo lo que publiquen, todos los ciudadanos los van a ver. Y no es así. Hoy no competimos, comillas, competimos, si se me permite la expresión, por quien comparta más contenido, sino por quien logre captar más la atención de la gente. Ese es el real valor de la comunicación digital, captar la atención de la gente. Pues la atención ¿para qué? Para que entienda un mensaje, la atención para que vea una declaración, la atención para poder volver a retomar la confianza si es que la estamos perdiendo en medio de la crisis. ¿Sí? Como está ahí la frase en la parte inferior de la pantalla, comunicar más rápido no necesariamente es comunicar mejor. ¿Sí? Entonces tenemos que tener en cuenta de eso. Esto no es una carrera de caballos, esto es un juego estratégico de comunicación que es diferente. Entonces tenemos que entender eso. Bueno, no vamos a salir como locos a publicar, porque otra cosa importante que ocurre en la comunicación digital y es que las crisis son emocionales, pero la comunicación, cuando se piensa, es decir, desde este escenario, es racional.
Ojo, ahí hay un tema que puede quedar en el aire. Las crisis son emocionales, claro, porque atacan al corazón de la gente, atacan, ¿no? Entre comillas, el corazón de la gente, atacan esos imaginarios, entre otras cosas. Pero cuando hacemos parte de un equipo estratégico, tenemos que pensar con esto, no con el estómago, como muchas veces se piensa alrededor de la comunicación de crisis. ¿Y por qué digo que pensar con la cabeza? Pues porque hay que ser estratégicos en a qué horas comunicar, qué comunicar, para quién comunicar y por dónde comunicar. Eso es lo que tenemos que tener claro. Y para poder que nuestro mensaje sea efectivo y no caigamos en lo que Iván hace un momento les mencionaba de la infoxicación y que nos volvamos paisaje, pues entonces tenemos que tener en cuenta tres elementos importantes a la hora de comunicar y que hacen parte del ciudadano, no del político. ¿Sí? Ojo, y está ahí abajo, la comunicación digital no es para los políticos. La comunicación digital es por y para la gente. Para eso comunican los gobiernos, para que la gente se logre enganchar de esa comunicación y para que finalmente, en medio de una crisis, pues sea efectivo, hay que haber mapeado, hay que haber entendido, y por eso el listening es tan importante, la analítica es tan importante, la investigación de tierra, haciendo match con la de aire, es tan importante, en fin, porque a partir de las expectativas, los imaginarios y las necesidades es que comunicamos. Es decir, ¿qué espera la gente que yo hable? ¿Qué espera la gente leer? ¿Qué espera la gente que yo le transmita? Ojo, el tema de imaginarios, es decir, qué ha construido, cuál es el constructo social que tiene la ciudadanía en cada contexto, porque vámonos para un gobierno nacional. Muchas veces los gobiernos nacionales transmiten para todo el mundo, ¿sí? Transmiten como si todos los escenarios fueran exactamente iguales y no necesariamente todos son iguales, ni los digitales ni los de tierra son exactamente iguales. Entonces hay que entender cuáles son los imaginarios ciudadanos y por supuesto cuáles son las necesidades. Y hay una necesidad muy importante, si se puede llamar necesidad muy importante en medio de una crisis y está relacionada con la comunicación y es la información. O sea, hay una necesidad de información. Necesitamos saber qué está pasando. Necesitamos ver a los gobiernos, a los gobernantes. Necesitamos liderazgos. Hoy en día, a nivel mundial, hay una crisis muy grande de liderazgos. Y por eso muchas veces quien sale tiene una postura, es claro con su información, muestra empatía y se logra conectar con la ciudadanía, es el que resalta. Ahora Harvey mencionaba a Nayib Bukele. Nayib Bukele puede que muchas cifras no lo favorezcan a nivel interno, pero a nivel de comunicación y marketing sí le ha funcionado, porque ha logrado esa conexión, ha logrado entender aparentemente esas necesidades, ha aprovechado los imaginarios y ha cumplido de cierta manera las expectativas que se tienen frente a cómo comunica un líder o cómo debería comunicar un líder del siglo XXI. Otra cosa que sucede muchísimo en el tema de las crisis es que no son claros los mensajes que se transmiten. ¿Por qué no son claros? Vámonos, sigamos con el ejemplo del COVID. En cualquiera de los gobiernos de las personas que están acá, seguramente la mecánica ha sido muy similar. ¿En qué sentido? El gobierno nacional saca un decreto, cuarentena, no sé, aislamiento preventivo obligatorio, o sea, aparte de preventivo, obligatorio, ¿no? Eso es como, suena como medio incoherente, pero así se ve. Aislamiento inteligente, no sé qué, bueno, póngale todo el decreto que usted quiera. ¿Quién construye esos decretos? Ah, un grupo de asesores, un grupo de abogados, un grupo de investigadores que hacen parte del gobierno. No necesariamente el presidente se sienta ahí, venga, vamos a rayar a ver. No, el presidente puede que lo lea y se lo expliquen y lo apruebe, punto. Y así tal cual sale. Y sale a donde? A medios. Y sale a redes. Y sale a otro tipo de canales. Y entonces esperan que el ciudadano, que posiblemente ni es investigador, ni es asesor gubernamental, ni es abogado, entienda las mil maravillas. ¿Sí? Y no hacen o no logran que el ciudadano capte realmente el mensaje. Y se cae en lo que está en la pantalla, en las múltiples interpretaciones. ¿Y desde dónde interpretamos normalmente? Y digo interpretamos porque todos lo hacemos, así lo hagamos inconscientemente. Interpretamos desde el contexto, es decir, desde nuestro propio cuadro, desde donde estamos hoy en día. No es lo mismo que alguien de Medellín interprete en un barrio estrato 1 o 2 que alguien de Medellín, de la misma ciudad, interprete en un barrio 4, 5, 6, porque tienen contextos diferentes, porque tienen escenarios particulares.
pero también interpretamos desde nuestro propio conocimiento. Si yo soy abogado, probablemente el tecnicismo lo voy a entender, pero si yo soy comunicador, o soy ingeniero, o soy matemático, o soy profesor, o soy lo que sea, posiblemente no entienda ni cinco. Y trate de entender, y me quede con ese trate, no me quedo con el mensaje como tal, sino que me quedo con lo que yo voy comprendiendo. Y por eso, y se vive mucho, y se vivió en el principio y mediados de la pandemia, perdón, de la cuarentena, que en Colombia veíamos, y seguramente en Latinoamérica en general se vivió, que veíamos cómo en redes la gente era, pero venga, ¿usted qué quiso decir? ¿Es esto o es esto? ¿Podemos salir o no podemos salir? ¿Hay excepción o no hay excepción? ¿Hay pico y cédula o no hay pico y cédula? Etcétera, 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 porque también es desde el conocimiento. Y finalmente, y esto es un tema bien interesante y que muchas veces los gobiernos lo dejan pasar, no lo analizan tanto, y es la relación que hay entre la ciudadanía con su líder. Si mi relación no es buena, créame que la verdad es que la apropiación del mensaje no va a ser la más positiva. Siempre le va a buscar el pero. Entonces también hay que entender cuál es la relación que hay en ese público objetivo, en comunicación lo que llamamos los stakeholders, con la marca política, con el ciudadano, con el político como tal. Hay que entender que la relación también juega un papel importante en la interpretación de los mensajes. No es simplemente no es solo el conocimiento y no es solo el contexto, la relación también. Por eso también hay que construir relaciones para que obviamente se genere confianza, pero también sea mucho más fácil la interpretación de los mensajes y adicional que se interpreten, se amplifiquen, porque si el ciudadano tiene una buena relación con el político, va a jugar un papel importante porque posiblemente se pueda volver un amplificador de ese mensaje. Entonces el alcance del mensaje va a ser cada vez mayor. Entonces podría haber llegado a muchas partes sin necesidad de haber invertido dinero y ya vamos enseguida para allá. Entonces, ¿qué podemos tener en cuenta para que nuestro mensaje sea interpretado fácilmente y no caigamos en esas múltiples interpretaciones? Hay algo que yo denomino la teoría de las 3C: claro, corto y conciso. ¿Sí? Mi mamá muchas veces me dijo un dicho, no sé cómo traducirlo a los diferentes países latinoamericanos, pero creo que todos vamos a entenderlo, y es el que mucho abarca, poco aprieta. Es decir, cuando queremos decir un montón de cosas, no terminamos diciendo nada, ¿sí? Porque nos vamos por las ramas, porque empezamos a decir un montón de cosas, nos enredamos y al final la gente dice, suena muy lindo, no entendí nada, pero suena muy lindo. No, la idea no es que suene lindo, la idea es que sea claro, es que la gente lo entienda y más importante que lo entienda, que se apropie de él. Ese es un papel importantísimo de los comunicadores, lograr que la gente se apropie de los mensajes, no solamente que los escuche, sino que también los introyecte y se quede con ellos. Para eso es que tenemos que hacer mensajes claros, cortos y concisos. Y algo que sí que se ve en comunicación de crisis, desafortunadamente, es, bueno, menos información y más comunicación. ¿Sí? ¿Cómo así que menos información y más comunicación? Sí, la información es básicamente lo que nosotros hacemos o que vemos en los medios de comunicación. Es muy chistoso porque se llaman medios de comunicación, pero lo que hacen es informar la gran mayoría. Es decir, contar cosas, contar hechos, lo que está sucediendo, ¿sí? Más no generar un feedback o una conversación con el que me está escuchando. Ahí es donde juega la comunicación un papel, porque la comunicación es de doble vía. Es decir, yo transmito un mensaje y recibo una respuesta, ¿sí? Pero además no solo la recibo, la continúo la conversación, porque claro, yo como gobierno puede que transmite información y mucha gente responde y mucha gente conversa, pero de repente la dejé ahí morir la conversación y no participé, no generé nada más allá de eso, entonces no hubo comunicación, hubo información. Y por eso les pongo esa frase ahí, la información cuenta. ¿Cómo así que la información cuenta? Sí, transmite contenido para que la gente entere, pare de contar. Pero la comunicación es la que conecta. Y ya lo mencionamos hace un momento en la primera clave. Si lo que buscamos es que la comunicación sea para la ciudadanía, necesitamos es conectarlos. Y si necesitamos conectarlos, vamos a hacer información o vamos a transmitir información o vamos a generar comunicación. Ojo, que también hay momentos en que solo hay que informar. También es claro.
Hay momentos en que solo hay que informar y contar qué está sucediendo. Pero si lo que queremos es entrar a conversar, entrar a generar empatía, entrar a generar relacionamiento, hay que comunicar. Y para poder entender mejor el tema de la comunicación, pues hay 4 variables, entre otras, pero quise traer 4 importantes que hay que analizar a la hora de hacer comunicación digital y que en crisis sí que aplican. La primera, el público, es decir, a quién le estoy hablando. Porque aunque el presidente sea el presidente de todos, el alcalde sea el alcalde de todos, el gobernador de todos, etcétera, etcétera, pues obviamente cada canal, cada plataforma tiene sus públicos específicos. Cada escenario de comunicación tiene sus públicos específicos. Y cuando hablo de escenarios de comunicación, me refiero a los mitines, me refiero a los medios de comunicación tradicional como la prensa, la radio y la televisión, me refiero a las redes sociales, me refiero a Google, me refiero al sitio, me refiero a cualquier plataforma por la cual el candidato o el político o el gobierno transmita mensajes. Esos son lo que ya llamo escenarios de comunicación. Entonces tengo que entender cuál es el público que tengo en los diferentes escenarios de comunicación, ¿sí? Y por eso es tan importante hacer monitoreo permanente, ¿sí? No es que yo haga la estrategia digital al principio en campaña, ya, chao, la bendición. No, hay que hacer monitoreo permanente, hay que hacer analítica permanente para poder entender a quién tengo ahí. Hay que mirar cuál es el ecosistema digital que yo tengo a disposición. Ecosistema digital es básicamente cuáles son las plataformas que tengo a disposición para comunicar, para transmitir mensajes, ¿sí? Y cuál es su forma y su fondo. Es decir, la forma es el formato, la estructura, lo que la gente va a ver, porque cada plataforma tiene su propio formato. Y eso también ayuda muchas veces a conectar. Seguramente ustedes han visto algo muy particular, a mí me da hasta risa, y hasta pena, también ajena, y es que en Instagram, que Instagram es una red de ególatra, super play, bonita, organizada, y uno ve como políticos en ejercicio, no candidatos necesariamente, políticos en ejercicio, ponen en el feed, en el muro, un trino de Twitter, ¿sí? Copy-paste. Uno es como, por Dios, si esta red no es Twitter, ¿sí? Twitter es Twitter, punto. Instagram es una red con otro formato, distinto, bonito, imagen, audiovisual, etcétera. Hombre, eso, aunque no creamos, también genera empatía, también genera conexión con la ciudadanía, porque cuando la gente está haciendo scroll, es decir, está bajando su newsfeed, pues sus historias, como se llaman, eh, es el que el formato no sea el correcto, también va a contribuir en que den clic o no den clic, en que se paren ahí. Y si ven un trino, seguramente lo siguen, pero si ven una foto, si ven un video chévere, si ven una persona sonriendo, es mucho más probable que alguien haga pausa y entre a la publicación. Y ahí, cuando entran a la publicación, es que juega el papel importante el fondo. ¿Sí? Hay que buscar la transparencia, la confianza y la empatía en la comunicación digital. Lo repito, transparencia, confianza y empatía. Eso es lo que tenemos que tratar de transmitir cuando hacemos comunicación digital a partir de la lectura del público, del ecosistema digital que tenemos a disposición, de la forma que tiene cada plataforma y del fondo, es decir, lo que queremos transmitir en cada uno de esos mensajes. Y dentro de los múltiples formatos que tenemos a disposición, hay uno que me encanta no solo en comunicación digital en general, sino en crisis, y es el video. No significa, ojo, y quiero adelantarme a los acontecimientos, y es que no significa que yo diga solo vamos a hacer videos, no. El video debería ser una parte importante en la comunicación digital en tiempos de crisis, pero no el único formato. Por eso lo digo ahí, el video es el rey, y ya van a ver por qué considero que es el rey, pero no podemos abusar de su reino. ¿Sí? Es decir, no puede ser solo video, solo video, solo video, solo video y no cualquier tipo de video. Ojo, porque también vamos a estar ahí. ¿Y por qué considero que el video es importante a la hora de transmitir mensajes, especialmente en la comunicación de crisis? Porque si de aquí para atrás me han escuchado mencionar N veces, no sé cuántas, la palabra empatía, la palabra confianza, la palabra transparencia, ¿sí? Estas dos primeritas son muy emocionales. Esta otra también, pero esas dos primeritas son muy emocionales. ¿Y yo cómo conecto emocionalmente? A través de diferentes escenarios. Físicos e intangibles. Físicos como cuáles?
los ojos, las manos, el cuerpo, la postura, la voz, ¿sí? E intangibles como cuál, la claridad en los mensajes, ¿sí? Ser mucho más extensos a la hora de transmitir algo y la emocionalidad y el tono. Ojo, el texto plano no tiene emocionalidad. Ustedes me dirán, Juan, si tiene, uno lo puede leer y encuentra la emocionalidad. Claro, usted le pone la emocionalidad, que es diferente. ¿Y por qué usted le pone la emocionalidad? Porque depende del estado de ánimo con el que lo esté leyendo. Yo puedo leer aquí, básicamente, conecta, emociona, lleva a la acción. Bien, bacano por Juan Sebastián, que dijo eso. Pero si yo estoy emocionado con la charla, conecta, emociona, lleva a la acción. Y yo mismo me doy el ánimo y digo, uy, brutal lo que acaba de decir este man. Claro, porque yo mismo me acabo de poner, le acabo de poner la emocionalidad. Distinto es, así veo al otro lado de la pantalla, a un político, a un gobernante, dándome un mensaje, transmitiéndome confianza, y entonces empieza el man, no, tranquilos, todo va a estar bien, ¿sí? Vamos a salir de esto, ya estamos trabajando. Ah, que si de pronto ese mismo gobernante u otro sale y dice, no, todo va a estar bien, la buena. No, no se conecta a nadie, por Dios bendito. Ustedes van a decir, este es el gobernante de nosotros, estamos jodidos. Nada va a estar bien, definitivamente. Entonces, eso es la importancia del video. Por eso yo se los pongo aquí, porque tiene dos grandes posibilidades, más que otras grandes posibilidades, dos grandes características. El lenguaje verbal, que es el que nos da mayor posibilidad de tener claridad en los mensajes en extensión y forma, y el lenguaje no verbal, que también ya lo fui mencionando poco a poco, y es que genera conexiones emocionales y por supuesto logra generar empatía y confianza. Pero ojo que con los mensajes que transmitimos hay que hacer las tres cosas que están allá abajo: conectar, emocionar y llevar a la acción. ¿Sí? Porque es que finalmente en las crisis necesitamos que la gente haga cosas. ¿Qué cosas? Pues cada crisis será alguna específica. Ejemplo, si yo en la crisis del COVID necesito que la gente aplique protocolos de bioseguridad, pues tengo que hacer que vayas a aplicar los protocolos de seguridad, pero tengo que conectarlos, pero tengo que emocionarlos para que lo hagan, aunque estén en medio de un riesgo latente. Entonces, por eso es importante que el mensaje que transmitamos conecte, ¿sí? ¿Y cómo conecta? Pues a partir de historias, conecta a partir de momentos como de coyuntura, a partir del storytelling, en fin. ¿Cómo emociono? Pues también desde el lenguaje no verbal, desde la puesta en escena, porque es que finalmente eso es un video, es una puesta en escena. Pero es una puesta en escena consciente y estratégica, es una puesta en escena porque sí. Es que yo me pare aquí y les diga, vea, muevan las manos como locos y ya van a funcionar. No, 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 ojo, no estoy diciendo eso. Si me ven mover mucho las manos es que me emociono, pero no, no es que yo mueva las manos porque sí. No, no, el movimiento de las manos tiene una función, la cara tiene otra y así sucesivamente. Entonces, por eso hay que emocionar. Y por supuesto, dentro del mensaje hay que llamar a la acción. Y esto aplica también para los mensajes planos muchas veces. Por eso en digital más de una vez seguramente van a encontrar la palabra o la frase call to action, es decir, llamar a la acción. Y después de que ya tenemos claro el tema del video, ya para ir cerrando y dar paso como algunas preguntas, hay una frase que la van a ver aquí, la van a ver en la charla que sigue, y es que sin tierra no hay aire. Eso es un mantra de mi vida hoy en día laboral y profesional. ¿Y a qué voy con el sin tierra no hay aire? Es que finalmente la comunicación digital no puede ser solo digital. Suena raro y suena incoherente, pero a lo que yo voy es que la comunicación en crisis tiene que ser integral. ¿Y qué es la integralidad? Es lograr mirar, ya lo hemos mencionado previamente, lograr mirar todo el panorama completo y no limitarnos exclusivamente a el digital. Porque es que aunque las crisis puedan empezar en digital, muchas veces trascienden y se van para escenarios offline o viceversa. Empiezan offline y trascienden a un escenario online. Y ahorita no sé si fue Felipe o Harville que mencionaba que pues nuestros países no están conectados al 100%. Entonces, por eso no podemos limitar única y exclusivamente la comunicación a una plataforma digital. Hay que mirar todos los posibles escenarios por los cuales yo puedo transmitir ese mensaje y generar esa confianza. ¿Sí? Y también tengo que mirar cómo aprovechar los diferentes canales que tengo a disposición.
Y en ese escenario, lo que yo les propongo es primero tener una comunicación de 360 grados, es decir, no sé si ustedes alguna vez han visto un camaleón, como mueve los ojos, que mueve con este ojo para adelante y con este ojo para atrás, más o menos tenemos que ser así, no camaleónicos, no. Hablo del movimiento de los ojos, básicamente, no que se vayan a ser camaleónicos, porque eso es otra cosa en política. Entonces sí, tratar de mirar de forma más holística. Y para eso tenemos, la gran mayoría de los casos, tenemos tres escenarios de medios de comunicación a disposición. Los propios, que son los que nosotros controlamos el mensaje, que nosotros controlamos la forma y el fondo y que controlamos el tiempo. Es decir, que son suyos, sus redes sociales, su sitio web, sus pautas publicitarias, entre otras cosas. Tenemos los pagados, no voy para el extremo, ya vamos para la mitad. Los pagados, que como su nombre lo dice, yo doy un dinero, hago una inversión y controlo lo que va a salir la gran mayoría de las veces. A veces los publireportajes no son tan controlados, pero digamos que en la gran mayoría de las veces yo controlo lo que va a salir, ¿sí? Pero hay dinero de por medio para transmitir un mensaje. Y tengo los de la mitad, que la verdad, entre todos, me parecen de los más interesantes y son los medios ganados. Es decir, por ejemplo, los canales o las redes de mis seguidores, los canales de comunicación de alguien que no necesariamente sea mi amigo, pero que quiso transmitir un mensaje mío. Es decir, cualquier canal que ha transmitido un mensaje mío orgánicamente, es decir, sin pagar un peso. ¿Y por qué digo que son tan importantes? Porque se acuerdan que hace un rato hablaba del alcance. Bueno, aquí lo retomo. En los medios ganados son los que me permiten tener un alcance mucho mayor de la comunicación y que mi mensaje llegue cada vez más lejos. Por eso les dejo la frase de abajo, y es que tenemos que comunicar en digital, pero siempre buscando desvirtualizar la información. Y por eso, por ejemplo, en plataformas como Twitter es tan importante que cuando vayamos a transmitir cosas no nos enganchemos solo a pelear, como muchas veces pasa en crisis, no nos enganchemos solo a informar, porque no estamos generando comunicación, sino que busquemos que el contenido, así sea en medio de una crisis, sea compartible, es decir, que a la gente le interese, que a la gente le guste y que la gente quiera llevarlo a su espacio. Pero también hay otra forma, y es, por ejemplo, compartir imágenes en Twitter, que nos da la posibilidad de etiquetar hasta 10 personas y etiquetar periodistas, no medios, ojo, no medios, porque el medio en Twitter lo lees el community manager, no necesariamente un periodista. Etiquetar periodistas, para que ya sea el periodista el que analice la información, el que la lea, ¿sí? Y que después, por supuesto, la lleve a un medio de comunicación tradicional, llámese radio, prensa y televisión. ¿Y eso como para qué? Pues para lo que dice ahí abajo, desvirtualizar la información y que le llegue a unos públicos que no son digitales. Y por eso, cada vez, si ustedes lo han visto, en televisión, en las noticias, en prensa, en la radio, se escucha cada vez más la frase, lo que está de tendencia. Y en lo que está de tendencia, pues está muy enfocado en el Twitter. Y con esta me despido, como dicen los cantantes, ahí están mis datos, ya saben, para que vayan conversando y vayan compartiendo lo que les esté gustando. Muy bien, Juan, pues muchísimas gracias por su participación. Realmente los comentarios, pues todos